pues L barra de F, ¿ok? Que en emparejamiento, esto es lo mismo que el emparejamiento, acuérdense que el emparejamiento es notación. Esto es menor o igual que una constante por la norma infinito de F. ¿Por qué? Porque la extensión del teorema BLT preserva la desigualdad de continuidad. Ajá. Y si se toman F's que tienen esta propiedad, esto es menor o igual a N. Para cualquier F, no me importa quién sea el compacto que contiene el soporte de F. Esto es cierto para cualquier F, ¿no? Es porque esta noción de continuidad es todavía más fuerte que esa, ¿sí? Esta noción de acotabilidad es más fuerte que esta. Ajá. Entonces, L barra es acotado en este sentido, ¿ok? ¿Sale? Si tenemos esto, que es lo mismo que esto. ¿Va? Bueno, ¿y entonces qué? Pues le vamos a aplicar el teorema de Riesz, ¿no? La representación de Riesz, ¿sí? Entonces, por el lema de Riesz, existe una única medida de radón mu sobre Rn, tal que esto es tal que L barra de F es igual a la integral de F respecto de mu para toda F en C0 de Rn. Ajá. De hecho, este funcional que definimos es positivo. Es positivo. Ajá. Eso lo pueden ver desde la definición sobre el conjunto denso numerable. ¿Ok? Porque si se toman FKs mayores o iguales a 0, pues ya está. ¿Ok? Es positivo. Ahí se los dejo de tarea moral que lo chequen. Por eso es que estoy usando esto, ¿sí? Aquí estamos usando, creo que venía en alguna tarea, no recuerdo, pero estoy usando que el hecho de que es positivo, la G que debe ir aquí es 1, ¿sí? Lo cual, además, esto obviamente está recalcando el hecho de que es positivo, ¿sí? Bueno, entonces existe una medida de radón que tiene esta propiedad, ¿sí? Bueno, luego escogemos una F continua y con soporte en Rn. Como Fk es denso, pues existe una subsucesión Fj de j igual a 1 hasta infinito. No, a ver, como Fk es denso, a ver, vamos a cambiarle aquí el índice. Fi de i igual a 1 infinito, ¿ok? Tal que
Fi converge a F uniformemente, de norma infinita. ¿Sale? Entonces fijamos una epsilon mayor a 0 y escogemos una i suficientemente grande, ¿ok? Tal que F menos Fi en norma infinito sea menor que epsilon sobre 4m. Y por cierto, tienen que revisar el teorema BLT, y creo que ya se los había dicho, para ver, por ejemplo, la positividad de L barra, de L, ¿no? La positividad de L es clara, ¿ok? La de L barra, ¿por qué? ¿Por qué se da? Acuérdense que el teorema BLT te extiende por límite, ¿ok? Te dice, pues ahora vamos a tomarnos una F y L barra, una F en C0 de Rn en este caso, y L barra de F está definido como el límite de L's de FKs, ¿ok? O de FKJs, con FKJ una subsucesión de FK que converge allá. Entonces, es la continuidad y la convergencia uniforme la que te dan la positividad de L barra junto con la definición del teorema BLT, porque está definido a través de un límite de funciones continuas. ¿Okay? Bien, entonces vamos a tomarnos una Fi con esa propiedad. Después escogemos una J mayúscula tal que para todo J minúscula mayor que J mayúscula, el módulo de Rn de Fi respecto de nu J menos la integral de Rn de Fi respecto de mu en módulo, esto sea menor que epsilon entre 2. Aquí, ¿qué estoy usando? Ahí estoy utilizando el hecho, la hipótesis de que la sucesión que tengo es... No, espérenme. Ahí estoy usando... ¿Qué estoy usando aquí? Es interesante, ¿no? Fi es un elemento de las FK, ¿ok? Y para estas Fi, la integral en Rn de Fi respecto de nu J, esto convergía a quién? Convergía a I, me parece. Le pusimos AI, ¿ok? Ahí es que converge. Pero el teorema de Riesz me dijo que esto, que es L de... A ver. Esto, cuando J tiende a infinito, y este AI
No. Mucho cuidado. Esto está bien, ¿sí? ¿Qué estoy usando aquí otra vez? Es la pregunta. ¿Por qué puedo escoger tal J mayor que J mayúscula? De tal manera que esto sea menor que epsilon. Recuerden que ahí, este es el que es L de FI, ¿sí? Este es el que es L de FI. Ajá. Entonces, por Riesz mostramos que L barra tiene la forma integral sobre Rn de Fi respecto a alguna medida de radón. Eso es por lema de Riesz para L barra. Pero L barra es una extensión, o sea que L barra restringido a los elementos del conjunto denso numerable es esto. Esto por lo tanto es esto. ¿Sí? Es decir, estoy diciendo que para elementos del conjunto denso numerable, esto converge a esto de acá. Entonces, por eso es que podemos tomar una J suficientemente grande de tal manera que esto es menor que epsilon entre 2. ¿Sale? Bien. Entonces, para tales Jotas, mayor que J mayúscula, tenemos que el módulo de la integral en Rn de f respecto de nu j menos la integral en Rn de f respecto de mu vamos a aplicar desigualdad del triángulo, esto es menor o igual que la integral en Rn de f menos fi respecto de nu j, ¿sí? Más el módulo de la integral en Rn de f menos fi, ¿okay? Respecto de mu, ¿okay? Más el módulo de la integral en Rn de fi respecto de nu j menos la integral en Rn de fi respecto de mu. A ver, esto es, aquí está fi nu j, fi nu j, menos más. Luego, respecto de mu fi, acá está. Está bien. ¿Ok? Bueno, yo ya tengo para esta, ¿dónde la tengo? Es esta de aquí. Esta de aquí yo la puedo acotar con esto. Ajá. Luego, f menos fi, si yo estimo esta integral, saco la norma de infinito de f menos fi, esto lo puedo hacer menor que epsilon entre 4m, ¿no? Igual acá. Ahí al menos, ¿ok? Pero a ver, ahorita vemos. Esto es menor que 2m por f menos fi en norma infinito, ¿sí? Que es este de aquí y este de acá. Ajá. Ahora, aquí me surgió una duda. Ahora, pero espérenme, aquí me falta además más epsilon entre 2. Más epsilon entre 2. No, este de aquí.
¿sí? Ahora, esta, la integral en Rn de f menos fi respecto de mu, esto es menor o igual que la norma de f menos fi en L infinito por la integral en Rn, que a fin de cuentas va a ser mu de Rn, ¿sí? El problema es que aquí estoy asumiendo ya que la medida de todo Rn de esta mu es finita. ¿Eso por qué es? A ver, la integral de f respecto de mu en Rn, esto es la integral en Rn de, si estamos, caray, esto es la integral de las f del límite cuando j tiende a infinito de las fj respecto de mu por convergencia uniforme. Esto es el límite cuando j tiende a infinito de la integral de Rn de fj respecto de mu, es por convergencia uniforme. Pero esto de acá, esto es el límite cuando j tiende a infinito de L barra de fj, ¿okay? Que es el límite cuando j tiende a infinito de L de fj. ¿Ok? ¿Sale? Ahora, me sirve de esto de algo porque las fj esta integral entonces es el límite cuando j tiende a infinito de la a j, ¿no? Esa es la AJ. Ok. A ver. Porque obviamente aquí estoy estimando, lo acabo de borrar, pero estoy estimando con m. Es decir, estoy usando que mu de Rn es menor o igual a m. Ajá. ¿Sí? Las AJ. Esto debe ser cierto. Esto debe ser cierto. Pero no sé si me lo comí en algún lugar.
la NUJ ese es el problema. A ver, ahí hay una duda. Ahí hay un problemilla. Caray, a ver. La medida de Rn. Esta es la integral en Rn respecto de mu. Pero no tengo nada que me la exprese. Parecería que estoy expresando la mu como límite de las mu j. Y es que esto de acá, esto es el límite cuando j tiende a infinito de AJ, pero esto es a su vez el límite cuando j tiende a infinito de el límite cuando m tiende a infinito de la integral en Rm de las f k, f j, de la fj respecto mu j. ¿Ok? ¿Sale? Entonces, a ver dónde quedó mi m. Mu jj no, mu m, m. ¿Ok? Debe ser, así es, mu mm. Ahí está. ¿Ok? ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir a ver, tiene que salir. A ver cómo va la cámara. Ok. A ver. Es lo malo no tenerlos aquí, que me den un hint. ¿De qué me sirve esto?
integral en Rn de f menos fi respecto de mu. Esto es igual, este es un elemento de la familia, ¿no? Entonces esto es L de L barra de f menos L barra de fi, ¿ok? Y esto es L barra de f menos L de fi, pero L de fi es AI. Entonces esto es L barra de f menos L de AI, perdón, AI nada más. ¿Ok? Y esto es L barra de f menos AI, es, como lo tengo acá, el límite, vamos a poner j de infinito, de la integral de Rn de fi respecto de la nu j. ¿Ok? A ver, ¿me servirá algo esto? Y esto de acá, esto es el límite, voy a usar la convergencia uniforme, el límite cuando j tiende a infinito de L de FJ, ¿sí? Menos el límite cuando j tiende a infinito de la integral nRn de fi respecto de nu j. ¿Ok? Entonces, a ver si esto me lleva a algo. Antes de que se me acabe la hora, la cámara por eso se me parten siempre los videos en dos. La cámara me graba 1 hora con 3 minutos, pero me lo parte en 1 hora con 6, me lo parte en 33 y 33. Y vamos en 57, ahorita que me topé con esta duda. Ahora, eso de ahí es igual entonces al límite cuando j tiende a infinito de L de FJ menos la integral en Rn de Fi respecto de nu j. Todo esto, ¿sí? Ok, luego eso es lo que no sé. A ver. Creo que voy a tener que dejarle aquí y ahorita en un momento continuamos, ¿ok?